Siguiendo la lectura semicontinua del Evangelio según San Mateo, en este domingo 26º del tiempo ordinario, leemos otra parábola que está en el capítulo 21, versículos 28 al 32. Al llegar a este pasaje, nos saltamos dentro del Evangelio de Mateo una sección narrativa importante y cuya trama, permítame hacerlo reconstruir rápidamente para situar el contexto. Resulta que después de haber anunciado la pasión al menos 3 veces, Jesús sube a Jerusalén y allí es recibido con aclamaciones. Luego permanece en la explanada del templo donde se encuentra con las autoridades de Israel. A este punto ya estamos cerca de los días de su inminente condena a muerte por parte de las autoridades religiosas en coalición con la autoridad romana. Los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, nos dicen que en estos días de Jesús en Jerusalén, todos estos días están cargados de enseñanzas y de debates, de controversias. Y una de esas es la parábola de los viñadores homicidas, la cual retrata el drama histórico de un Jesús, el hijo expulsado y asesinado cruelmente. Pero aquí viene lo propio de Mateo. Esta parábola está enmarcada por otras 2 parábolas, una antes y otra después. De manera que según Mateo, la parábola del rechazo del Mesías asesinado por parte de Israel, las parábolas son 3. La primera es la de los 2 hijos que leemos hoy. La segunda, la de los viñadores homicidas, que leeremos el próximo domingo. Y la tercera, la de los invitados al banquete de bodas, donde se vuelven a dar rechazos y que leeremos dentro de 15 días. Lo podemos notar, ¿verdad? Las 3 parábolas nos sumergen en una realidad oscura que proviene de la libertad humana, el rechazo del Mesías. Ese es el tema de los evangelios de este domingo y los próximos 2 que vendrán. El rechazo del Mesías, el Hijo enviado por Dios, la obstinación del pueblo de Israel para aceptar su identidad de hijo y de enviado, y su tarea de misión, su misión de hacer presente el reino de los cielos. Tengamos en cuenta este detalle. Las 3 parábolas que acabo de mencionar tienen en común la presencia de hijos o del hijo. Los 2 hijos, la parábola de hoy, el hijo asesinado dentro de una semana, el hijo el día del banquete, el día del banquete de su boda, el día de su boda, siempre hijos. Dada esta contextualización, veamos ahora los puntos claves de la primera parábola, la que nos ocupa en este domingo. La parábola que está antes de las 2 que vendrán, la de los 2 hijos. Una parábola que es exclusiva de Mateo. Para entender mejor, empecemos por el final. Capítulo 20, versículo 32 de Mateo. Jesús quiere hacernos reflexionar sobre el rechazo, recordemos, este es el tema, el rechazo que se le ha dado a los profetas que vinieron antes de él. De hecho, Jesús saca las consecuencias de la parábola diciendo en el versículo 32, porque vino Juan a ustedes por un camino de justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Pero ustedes, ni siquiera viendo esto, se arrepintieron después para poder creerle. Veamos. Juan Bautista, el último y mayor de todos los profetas, quien ha preparado el camino a Jesús, se ha presentado en un camino de justicia, dice Jesús. O sea, según el proyecto de Dios. Él se empeñó con energía en la proclamación del derecho de Dios. Y ustedes, dice Jesús, las autoridades no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas, quienes escucharon la misma predicación, sí le creyeron. Se convirtieron, cambiaron de vida. En cambio, ustedes no se han arrepentido para creerle. Más bien han rechazado la profecía.
el mensaje de Dios enviado por boca de sus profetas hasta Juan. Entonces, ahora sí entendemos el porqué de la parábola. Se pone en escena a dos hijos que reciben el mismo mandato de su papá, de ir a trabajar a su viña, dice el versículo 28. Por cierto, recordemos que el domingo pasado leímos una parábola que tenía como escenario una viña. Bueno, frente al mandato, cada hijo responde de una manera diferente, es más, antitética. Es curioso, ambos se contradicen a sí mismos. Además, veamos, uno, el primero, dice, no quiero, una respuesta grosera, pero luego recapacitó, se convirtió y fue a la viña a hacer la tarea. En cambio, el otro dijo que sí, con un voluntarioso voy, Señor, pero no hizo el mandado, simplemente no fue, nos dice el versículo 30. Pero hay un detalle más que no debe pasar desapercibido. Volvamos al texto de la parábola. Dice, el primer hijo se arrepintió y se puso a trabajar. ¿De qué se arrepintió? ¿Del haberle dicho que no a su papá? Pues literalmente el texto de Mateo dice, se convirtió. O sea, transformó su manera de ver las cosas. Mejor dicho, él ve la viña al papá y la obediencia a él ahora de una manera diferente, novedosa. Ve la viña también como suya. El padre ya no es el patrón al que haya que someterse o esquivarlo, escaparse de él. No, es un papá viñador que llama a colaborar para cosechar una cosecha abundante, para un vino de fiesta para toda su casa. Y entonces podemos ahora detenernos en el versículo 31, donde está el punto clave de la parábola. Es la pregunta de Jesús a sus oyentes. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Atención con el verbo hacer. ¿Cuál de los dos hizo? Un verbo muy repetido en el Evangelio de Mateo. Lo importante no es lo que uno prometa hacer, sino lo que realmente haga. Ya Jesús había dicho en el Sermón de la Montaña, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La respuesta a la pregunta entonces era obvia. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Pues el que hizo la voluntad del Padre fue aquel que, a pesar de haber dicho que no al comienzo, al final procedió según su querer. El que escuchó con hechos, no el que se quedó con palabras bonitas. Eso mismo habían hecho con Juan Bautista. Le habían dicho un complaciente, sí, 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 está bien lo que dices, es bella tu predicación. Pero en la práctica no se lo tomaron en serio. No cambiaron de vida. En cambio, los pecadores sí lo hicieron. Entonces, podemos preguntarnos en qué consiste la voluntad del Padre. ¿En tener hijos respetuosos y obedientes? No. Su sueño de padre es una casa habitada no por servidores voluntariosos que al final salen con nada, sino por hijos libres y adultos aliados con él para la maduración del mundo, para la fecundidad de la tierra. La moral evangélica no es la de la rígida obediencia, sino la de la fecundidad que sabe unirse de corazón a corazón con el Padre Dios. De ahí brota la fecundidad de los frutos buenos, de racimos dorados por el sol e hinchados de mosto. Voluntad del Padre, en última instancia, es que demos que demos mucho fruto. Y veamos la conclusión que pronuncia el mismo Jesús en el versículo 31. Los publicanos y las meretrices van a estar por delante de ustedes en el reino de Dios. Ellos los preceden en el reino. Esto Jesús se lo está diciendo a las autoridades judías que estaban convencidas de presidir al pueblo, de ir delante en los asuntos de Dios.
Aferradas a la estructura religiosa, se sentían seguras y no se dejaban permear por el Dios al cual predicaban. A ustedes les ganan en santidad aquellos que señalan con el dedo como dañados. Esto es fuerte, muy fuerte. Pues ellos están mejor que ustedes, dice Jesús. ¿Por qué? Porque escuchan, porque a pesar de ser pecadores, tienen la docilidad, la buena disposición para cambiar, para replantearse. Como me dijo bellamente hace unos días la estimada hermana Rosemary Castañeda en Panamá, me dijo, Padre, cuando se es dócil, la palabra de Dios lo doblega a uno. Pues bien, mis queridos amigos, Dios siempre confía en cada persona, en las prostitutas y en nosotros también, a pesar de nuestros errores, de nuestras tardanzas para decir sí. Dios cree en nosotros siempre. Y entonces, también yo podré comenzar ahora mi conversión hacia un Dios que no es deber, sino amor y libertad. Con Él maduraremos racimos dulces de tierra y de sol. Feliz domingo.